cáncer de mama. El contenido es, vamos a hablar de epidemiología, la fisiopatología, los factores de riesgo, el diagnóstico multidisciplinario, la estadificación y el tamizaje. No sé si se puede ver el mouse. Sí, sí se Sí, ve. sí se ve. Va, ok. Entonces, en la incidencia, el cáncer de mama es la neoplasia más común en mujeres, con un 23% de todos los diagnósticos de cáncer a nivel mundial. En el 2018 se diagnosticaron 1.38 millones, el 26% en países desarrollados y el 20% en países menos desarrollados. Esta diferencia radica que en los países desarrollados se tiene programas de detección temprana como son los programas de tamizaje, lo cual se ha visto que esto tiene una implicancia en mayores diagnósticos, pero en diagnósticos tempranos. La mortalidad después del cáncer de pulmón es la neoplasia con mayor mortalidad en mujeres, tanto a nivel global como en países desarrollados y en países menos desarrollados. La fisiopatología, el cáncer de mama es esporádico, hasta en un 63%. ¿Qué significa esporádico? Que se van adquiriendo mutaciones puntuales en el transcurso de la vida, principalmente después de los 50 años. Estas mutaciones más frecuentes son por sustitución de una base, a través de la transición de citosina guanina a timina adenina, o de la transversión que es de citosina guanina a guanina citosina. El resto, como lo ven en el otro lado del pastel, es por causas familiares o hereditarias, principalmente por las mutaciones del BRCA1 y BRCA2. El BRCA1 ocupa el 15% y el BRCA2 ocupa el 16%. Esto también va a depender dependiendo de la población, que la mutación del BRCA1 y BRCA2 son los genes de mayor penetrancia. Entonces van a ser las que van a tener una implicancia más fuerte en el desarrollo de cáncer a los 70 años. Entonces, cuando se tiene ya 70 años y con estas mutaciones van a tener más del 50% del diagnóstico de cáncer de mama o de cáncer de ovario. Las otras mutaciones también de implicancia de bastante penetrancia van a ser las mutaciones del CHEK2 como del P53, que se van a haber visto en los síndromes como el síndrome de Li-Fraumeni. Las vías moleculares más frecuentes, la vía de la ciclina D1 es la que está implicada con mayor frecuencia. La ciclina D1 es un gen que va a estar en el núcleo celular, que va a estar amplificado hasta de un 13 a un 22%, principalmente en tumores luminales, que son los que tienen receptores de estrógenos positivos y son los que van a mediar la proliferación celular, y esto a través de la mutación del retinoblastoma. La otra vía también frecuente y amplificada es por la amplificación o mutación del oncogen HER2, que va a estar presente hasta de un 20 a un 25% en los carcinomas invasores. Entonces, la vía del HER2 es importante porque tiene su origen transmembranal, es de la familia del EGFR, y las vías que van a estar cascada abajo van a ser a través de la vía del RAS, la vía del SARC y de la vía de las MAP quinasas, que al introducirse a la célula va a hacer más proliferación celular. Otra vía importante es la de la mutación del MYC, que es un oncogen promotor de la proliferación, que va a estar amplificado hasta en el 40% en los carcinomas de mama de origen medular. Otras vías que van a estar involucradas son la vía de las mutaciones a través de los supresores tumorales, como son del BRCA1, BRCA2, del P53, que se ha visto que están mutados desde los luminales hasta los triple negativos, o también la mutación del factor de crecimiento transformador beta. Y también van a estar inhibidas la vía de la apoptosis, como son la vía del BCL2, que está un 65%, la vía del PI3K, que es la que vemos acá, que tiene su origen citosólico, que va a estar implicada a través de la vía del PTEN y del factor nuclear kappa beta. Factores de riesgo. Los factores de riesgo del cáncer de mama el cáncer de mama es multifactorial. Van a haber factores no modificables como son la raza y la etnicidad y el género, y factores modificables como son los factores hormonales reproductivos y los factores externos como son la radiación ionizante.
Aquí les trajo en porcentaje. Entonces, los más afectados van a ser asociados a los hábitos dietéticos, que son factores modificables que están de un 30 a un 35%. Los factores reproductivos van a estar también asociados hasta de un 20 a 30%. La obesidad también es un factor, principalmente porque hay más producción de estrógenos, y también se ha visto en mayor síndrome metabólico, que son los pacientes que pueden van a desarrollar tumores triple negativo. Genético es un pequeño porcentaje, y el consumo de alcohol también es un factor modificable que puede estar presente de un 5 hasta un 15%, principalmente por el consumo de alcohol de más de 10 gramos al día. Vamos a hablar de uno por uno, porque todos estos factores de riesgo, al final les voy a presentar un modelo que es importante saberlos, porque en base a estos que se va dando el puntaje. Entonces, vamos a comenzar por la edad, la raza y la etnicidad. La edad media de diagnóstico de cáncer de mama va a ser a los 60 años, y hay un incremento vertiginoso a partir de los 45. Como vemos aquí en la gráfica, va a comenzar a partir de los 40, con el incremento, como se ve aquí, a partir de los 50. O sea, el pico máximo va a ser a partir de los 50. Es 100 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Y algo importante, hay una diferencia entre pacientes afroamericanas, como vemos aquí en el primer cuadro, y en las pacientes no afroamericanas. Las pacientes afroamericanas van a tener más tumores basales, que serían los tumores triple negativo, hasta en un 39%. Y a diferencia de las pacientes caucásicas o no afroamericanas, el mayor porcentaje de las pacientes caucásicas o no afroamericanas es de tumores luminales, de un 55%. Entonces, sí es importante tanto la edad, la raza y la etnicidad. Y el diagnóstico se va a ver visto más en pacientes caucásicas, que son las blancas, pacientes afroamericanas, que son las que están en naranja, y las pacientes que están en rojo, que son las blancas, pueden tener el mayor diagnóstico, principalmente porque son donde se va a dar el mayor diagnóstico por los programas de tamizaje que ya les había mencionado previamente. Las pacientes que no son ni pacientes blancas ni pacientes afroamericanas, como son las asiáticas y las hispanas, también tienen un porcentaje también mayor de cáncer de mama, no tanto como las pacientes caucásicas, pero sí tiene un porcentaje mayor incluso que las pacientes afroamericanas, como son las que se ven en esta curva, que están representadas en verde. La historia familiar es importante para tener en cuenta para factores de riesgo para cáncer de mama. Es importante para familiares de primer grado y familiares de segundo grado. Y la edad de estos familiares es muy importante. Entonces les traigo este metaanálisis. Se incluyeron 50,000 mujeres con cáncer de mama y se compararon con 100,000 controles. Fueron un total de 52 estudios. Entonces, tener un familiar de primer grado da un riesgo de 1.8, y tener dos familiares da un riesgo de casi de 3. La edad de estos pacientes es importante por esto. Entonces les voy a, como ven aquí en esta flecha, cuando hay un familiar con diagnóstico de cáncer de mama que fue a los menos de 35 años, uno tiene un riesgo de casi 2.9, 3 veces más de desarrollar cáncer de mama. Cuando se tienen dos familiares, que es lo que dice aquí, dos familiares afectados y son menores de 45, el riesgo aumenta hasta de 1.26. Entonces, es importante saber si hay uno o dos familiares. Y esta es una de las gráficas que más me llama la atención, y para que todos lo sepamos, que todas las mujeres van a tener riesgo de cáncer de mama, principalmente ahí sí que por ser mujeres. Entonces, si no tenemos ningún familiar, a los 70 años vamos a tener un riesgo de 7.8%, cuando tenemos un familiar de 13%, y cuando tenemos dos familiares es el 21%. Vamos a hablar de las enfermedades mamarias benignas. Esto también es importante porque también está en los modelos predictivos. Entonces, es importante saberlas. Las enfermedades mamarias benignas son lesiones proliferativas sin atipia y lesiones proliferativas con atipia. Entonces, las lesiones no proliferativas son cambios fibroquísticos, cambios apócrinos, ectasia ductal, calcificaciones epiteliales, y estas, como ven, esta columna no van a tener ningún riesgo en el cáncer de mama. Pero las lesiones proliferativas sin atipia, como son el fibroadenoma complejo, la hiperplasia moderada o florida, la adenosis esclerosante, el papiloma intraductal y la cicatriz radial, van a tener un riesgo relativa de 1.6 a 1.9. La cicatriz radial son las pacientes que por cuestiones, ahí sí que por iatrogenia se le hace una biopsia de mama y la cicatriz ya la pone en un riesgo de desarrollar cáncer de mama.
Y las lesiones proliferativas con atipia, como son la hiperplasia lobular atípica y la hiperplasia ductal atípica. La hiperplasia lobular atípica significa el carcinoma lobular in situ. Va a tener un riesgo relativo de 4 a 6 y cuando son multifocales es un riesgo hasta de 10. Entonces, esto es importante porque cualquier de nuestros familiares o cualquiera del paciente va a poder consultarlos por estas enfermedades mamarias benignas. Entonces, es importante conocer qué tipo de riesgo van a tener para desarrollar cáncer de mama, porque es una pregunta bastante frecuente. Los estrógenos endógenos también tienen importancia en el riesgo de cáncer de mama. La exposición prolongada aumenta el riesgo de cáncer de mama, principalmente la función endógena está modulada por la función ovárica. Y estos son en menarca temprana, que es menarca abajo de los 10 años, el embarazo de término tardío, que es más de 35, y la menopausia tardía, que le dan arriba de 55 años. Después de la menopausia, la principal fuente de estrógenos es la dehidropiandrosterona adrenal, que cuando pasa por la grasa abdominal se convierte de estradiol a estrona. Y les traigo el estudio MOR. El estudio MOR puso a pacientes posmenopáusicas, se le midieron los niveles de estradiol y las pacientes que tenían niveles arriba de 12 picogramos ml tenían 2 veces más riesgo de desarrollar cáncer de mama, pero esto es en mujeres posmenopáusicas. Los estrógenos exógenos, que es principalmente con la terapia de reemplazo hormonal. Este es el estudio de Women Health Initiative, que fueron 16,000 mujeres que se les dio terapia hormonal combinada. Terapia hormonal combinada significa estrógenos y progesterona, y se le comparó con el placebo, principalmente en mujeres posmenopáusicas, sintomáticas, por síntomas menopáusicos y que tuvieran arriba de 50 años. Entonces, como se demostró, había un aumento del riesgo de cáncer de mama, aumento del riesgo de lesiones mamarias y de tumores hormonales, principalmente luminales. El riesgo, la razón de riesgo va a ser de 1.24, como ven es un riesgo bastante bajo, pero en comparación al placebo, que fue menos, las pacientes, por el número de pacientes, fue estadísticamente significativo. Entonces, la terapia de estrógenos y progesterona prácticamente actualmente está contraindicada. Cuando se indica la terapia de reemplazo hormonal en pacientes sintomáticas, se prefiere que sea en monodroga, en este caso que sería con estrógenos. La radiación ionizante es uno de los factores que tiene el mayor peso. Va a dar un riesgo de 75 veces más de desarrollar cáncer de mama, principalmente en pacientes que recibieron radioterapia en la adolescencia por diagnósticos de linfoma de Hodgkin o pacientes que hayan sobrevivido a accidentes atómicos o nucleares. Entonces, como vemos en esta curva, las pacientes que recibieron radioterapia después de los 10 años va a tener un incremento vertiginoso a partir de los 30 años y esto se va a dar así que paulatinamente de por vida. O sea, el riesgo después de la radioterapia en pacientes adolescentes no se borra, al contrario, persiste de por vida. Entonces les traigo aquí a todo el resumen de los factores de riesgo. La edad es importante, va a ser más de 50 años. La localización geográfica es mayor en países desarrollados por los programas de tamizaje que les había mencionado. La densidad mamaria es un factor de riesgo que puede dar una razón de riesgo arriba de 5. La edad de la menarca menor de 10 años, pues obviamente va a dar un riesgo de 3. La edad de la menopausia arriba de 55 va a dar un riesgo de 2. La edad del primer embarazo a término, que lo daban, principalmente aquí lo ponen de 40, pero es arriba de 35, da una razón de riesgo de 3. Las patologías mamarias benignas, que son las que ya les había mencionado, da una razón de riesgo de 4 hasta 5, que han tenido cáncer de mama en la otra mama, el consumo de alcohol y la radiación ionizante. ¿Para qué es importante saber estos factores de riesgo? Es porque está el modelo actualizado o el modelo de Gale, o modelo de Gale modificado, que en las pacientes que tenemos factores de riesgo y queremos ver su riesgo en 5 años, nos va a dar este cuestionario. Entonces nos va a investigar si las pacientes han tenido carcinoma lobular in situ o carcinoma ductal, que tienen ya mutaciones del BRCA positivo o negativo, porque el modelo de Gale modificado no incluyeron a este tipo de pacientes. Entonces, si lo damos como positivos, pues ya la sacamos. Ya es pacientes que tienen que estar en otro modelo. En los factores demográficos también nos lo va a preguntar. La edad de la paciente es importante. ¿De qué raza es la paciente? Otra cosa importante es si la paciente ha tenido biopsias mamarias. Antes de no indicar biopsias
iatrogénica serían, ¿va? Para pacientes que no tengan indicaciones de una biopsia mamaria no hay que hacerla porque ya la ponemos en un riesgo de hacer una cicatriz radial y la vamos a clasificar como una paciente de alto riesgo. La edad de la paciente de su primera menstruación nos lo va a mencionar en el modelo de Gay, la edad del primer embarazo a término y cuántos familiares han sido afectados, si ninguno, uno o más. Entonces, ¿para qué nos va a servir el modelo modificado de Gay? Es por esto. Nos va a dar un riesgo de desarrollo de cáncer de mama a 5 años y a las pacientes que tengan un riesgo de arriba de 1.67 hay que darle estrategias de prevención. ¿Cuáles son las estrategias de prevención? Es pues, obviamente modificar los hábitos o darle la quimioprevención. Los estudios de quimioprevención, que en este caso se da con tamoxifeno o con inhibidor de aromatasa, no se lo traje. ¿Por qué? Porque solo ha demostrado que hay disminución del riesgo de cáncer de mama luminal, o sea, que expresan receptores hormonales, pero no de triple negativo ni de tumores HER2 positivo. Y también los modelos o las estrategias de prevención no ha demostrado que tenga beneficio en la supervivencia de las pacientes. O sea, no disminuye la mortalidad, solo previene o, ¿qué sería? Hay una disminución de la incidencia, pero no disminución de la mortalidad por cáncer de mama específico. Después de tener esto, es importante conocer el diagnóstico. El diagnóstico de cáncer de mama es multidisciplinario. Pues obviamente vamos a estar los clínicos, los patólogos y los científicos, en este caso los pacientes, los doctores especialistas en biología molecular. La información clínica importante va a ser la edad de la paciente, si tiene antecedentes o no, el examen físico, las imágenes, en este caso estaría involucrado el radiólogo o el radiólogo intervencionista con especialidad en patologías mamarias. El diagnóstico histopatológico, pues vamos a, lo más importante es saber el tipo histológico, que es si es ductal o no ductal, el grado 1, grado 2, grado 3, el tamaño de la lesión, la inmunohistoquímica, estrógenos, progesterona, HER2 y el K67. Y en la clasificación molecular es importante conocer que existe el PAM50, que es microarreglos a través de ARN, y el último que es importante que se lo traje porque yo no lo conocía, ahorita que estaba haciendo esta clase me di cuenta que existe, que es el clúster integrativo a través de ADN y ARN. Y los otros que serían los comerciales, como sería el Oncotype Diagnostic y el MammaPrint, que son para unas indicaciones específicas que se las voy a decir a continuación. Entonces, el diagnóstico por imagen, el primer estudio de diagnóstico para pacientes con signos y síntomas por enfermedad mamaria es la mamografía diagnóstica. La mamografía diagnóstica son vistas complementarias que son las que se piden en una mamografía de tamizaje. Que la mamografía de tamizaje incluye dos vistas, la cefalocaudal y la medio-lateral oblicua. Entonces, a estas vistas complementarias se le puede hacer campos de comprensión, de compresión, amplificación y campos tangenciales. También se le puede dar ultrasonido, que lo vamos a ver más adelante, y la mamografía diagnóstica tiene un valor predictivo de un 21, que significa que necesitamos hacer una biopsia para confirmarla. Tiene una sensibilidad alta de 85% y una especificidad de un 87%. Va a haber más de sensibilidad en menor densidad mamaria, principalmente en pacientes menores de 40 años, y hay menos especificidad, perdón, en pacientes de menor edad y con mayor densidad mamaria. A las pacientes que tengamos sospechas y la mamografía diagnóstica nos da un BIRAT 0, se le tiene que solicitar un estudio de complemento. En este caso, el estudio de complemento es el ultrasonido mamario. Este es el adjunto a la mamografía y nos va a caracterizar o diferenciar entre una lesión sólida y una lesión quística. Es la evaluación para lesiones palpables o solo detectadas con mamografía. Solo detectadas con mamografía significa lesiones no palpables. Entonces, el paciente que solo tenga microcalcificaciones, se le puede hacer un complemento con la mamografía para poder caracterizar bien esas lesiones. Y es una guía para procedimientos intervencionistas. Entonces, el ultrasonido mamario mejora la especificidad de la mamografía. El ultrasonido más la mamografía va a tener una sensibilidad de más del 90%, una especificidad más del 90%, un valor predictivo que es de 39%, pero lo más importante es un valor predictivo negativo de un 99.9%. ¿Qué significa? Si la mamografía más ultrasonido dice que la paciente no tiene ninguna lesión, podemos estar tranquilos y la paciente nos evitamos hacerle una biopsia innecesaria. O sea, el valor de la mamografía más ultrasonido es por su valor predictivo negativo. La resonancia magnética
también es útil para el diagnóstico, principalmente para pacientes con riesgo elevado. ¿Cuáles son las pacientes con riesgo elevado? Son pacientes con mutaciones del BRCA o que hayan tenido cirugía o radioterapia. Pacientes que tengan implantes mamarios son las pacientes que no les vamos a hacer mamografía porque hay riesgo de ruptura del implante. Ese es un riesgo bajo, pero como está el riesgo, es mejor pedirles una resonancia magnética. Este es el mejor método para detectar lesiones ocultas, donde solo tenemos metástasis ganglionares, pero no palpamos nada en la mama. Es el mejor método para detectar la lesión primaria en la mama. También es útil para hacer planeaciones prequirúrgicas y es el método de elección en carcinoma lobular infiltrante. ¿Por qué? Como se les había mencionado, el carcinoma lobular infiltrante es el que es multicéntrico. Entonces, aquí, en lugar de indicarle a una paciente una cirugía conservadora, si tenemos enfermedad multicéntrica, es indicación para hacerle mastectomía. Se tiene que hacer contrastada con gadolinio, con una sensibilidad que llega hasta el 100% y una especificidad que puede ser menor de un 72%. ¿Por qué? Porque hay bastante índice de falsos positivos. El diagnóstico, el método de diagnóstico de elección es una biopsia por Trucut. También se pueden hacer BAF, pero principalmente está indicado para ganglios linfáticos, biopsias por esterotaxia y escisión previo a marcaje. En el hospital, en la institución, no tenemos ni biopsia por esterotaxia porque es un aparato especial, ni tenemos escisiones previa a marcaje. Que la escisión previa a marcaje se da principalmente en tumores bastante pequeños o lesiones no palpables, que cuando solo tenemos microcalcificaciones se hace un marcaje con un arpón y esto puede ser hasta una cirugía ideal para este tipo de lesiones. Y se tiene que hacer por cirujanos expertos o radiólogos intervencionistas con especialidad en cáncer de mama. Entonces, la biopsia por Trucut o biopsia por esterotaxia es el diagnóstico de elección, como se le había mencionado. Va a distinguir entre una enfermedad in situ o una enfermedad invasora. Nos va a permitir hacer HER2 y nos va a permitir hacer la inmunohistoquímica para receptores hormonales. Puede ser guiada por palpación o guiada por ultrasonido o por esterotaxia. La esterotaxia, pues obviamente ha reemplazado al marcaje para lesiones no palpables. Es un buen procedimiento para lesiones no palpables. Cuando no lesionamos ninguna lesión, cuando no tocamos ninguna lesión en la mama, es la indicación hacerle una biopsia por esterotaxia, porque nos va a guiar la biopsia a través de un software en 3D. Entonces, está contraindicada en pacientes que no toleran el decúbito, porque se hace en decúbito prono. No está indicada en pacientes obesas o lesiones que son cercanas a la piel o lesiones a la pared torácica, porque hay bastante riesgo de hacer neumotórax. Y el ultrasonido es mejor tolerado que la esterotaxia, va a permitir la visualización directa del paso de la aguja a través de la lesión y el que nos va a permitir hacer un mayor número de muestras, hasta de 5 muestras en el procedimiento. La histología, según la clasificación de la OMS, van a ser 21 subtipos de cáncer de mama. Van a ser clasificados como tumores epiteliales, lesiones mioepiteliales, tumores mesenquimales, tumores fibroepiteliales, tumores del pezón, el linfoma primario de mama, lesiones metastásicas y tumores malignos en hombres. De las lesiones epiteliales, el carcinoma ductal infiltrante es el más frecuente, hasta un 70%, seguido del carcinoma lobular. También los menos frecuentes son el adenoma faringomatoso, el adenoma del pezón y la enfermedad de Paget. Después de tener ya el diagnóstico, es importante conocer el grado histológico. El grado histológico, que es importante aprenderlo de memoria, es hacer a través del SBR, que es el score de Blue-Richardson, que fue modificado por Elston y Ellis. Y nos va a dar 3 puntajes. De la asignación de túbulos, que va de puntaje 1, que sería, ahí sí que de lo menor al más grado, de 1 es bueno, 3 de peor grado, el pleomorfismo nuclear, que va de 1 a 3, el conteo de mitosis, que va de 1 a 3, y nos va a clasificar según este puntaje en grados, de grado 1, grado 2 y grado 3. El puntaje grado 1 va de 3 a 5, de 6 a 7, el grado 3 de 8 a 9. Y esto va a tener validado valor pronóstico tanto en la supervivencia libre de enfermedad como en la supervivencia global. Pacientes con grado 1 van a tener una supervivencia a 5 años de 96% y pacientes con grado 3 una supervivencia hasta de un 52%. También tumores con mayor grado o grado 3 van a tener más capacidad de hacer metástasis o de infiltrar ganglios linfáticos. Vamos a hablar ahorita de lo más interesante, que es de la clasificación molecular.
La clasificación molecular es importante. El diagnóstico de cáncer de mama se tiene que hacer una clasificación molecular. Los subtipos intrínsecos, que lo diagnosticó o lo descubrió Charles Perrault. Entonces, Charles Perrault hizo esta subclasificación. Dividió a los pacientes en luminales, que luminales lo dividió en luminal A, luminal B, luminal C, normal like, HER2 puro y basal like. Entonces, como vemos, los pacientes con tumores luminales son las que van a tener más alteraciones por microarreglos. Entonces, los luminales son los que van a tener más mutaciones, van a tener menos mutaciones del P53, a diferencia del HER2, que el P53 es el que tiene más mutado hasta en un 70%, y también los triples negativos tienen mutaciones de P53 hasta en un 40%. Aquí incluyó esta que se los traje en verde, que es el normal like, que normal like es un tejido mamario similar al tejido normal y que Charles Perrault lo clasificó como un posible contaminación de la lesión. Entonces, ya no se utiliza esta palabra normal like porque lo dio como una contaminación, pero si nos hablan de cáncer de mama normal like, podemos decir que está mal clasificado. Entonces, la clasificación de Perrault es posteriormente se hizo comercial y es el PAM50. ¿Qué significa PAM50? Es un análisis de predicción por microarreglos. Está validado por una corte retrospectiva. Se incluyeron 761 pacientes a los que no se les dio quimioterapia y 133 pacientes que recibieron terapia neoadyuvante, principalmente con antraciclenos, con FAC y taxanos. La clasificación de PAM50 o la clasificación de Perrault nos va a dar estos subtipos, el basal, el HER2, luminal A y luminal B, y va a tener un valor pronóstico. Los pacientes luminales, que son los que vemos en azul, son los que van a tener van a tener mejor pronóstico en comparación a los pacientes HER2 positivo, que son los que tienen peor pronóstico. Actualmente los HER2 ya no tienen tan peor pronóstico porque en ese tiempo que Charles Perrault lo hizo en el 2000, no se utilizaba de rutina el trastuzumab y ahorita que se está utilizando las nuevas terapias como el pertuzumab o el TD1, pues obviamente van a tener un mejor pronóstico. Los pacientes basal, que serían los triple negativos, son los que están con rojo, que van a tener un pronóstico más o menos moderado. Y los pacientes luminales B también tienen un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque son pacientes que pueden sobreexpresar HER2 positivo. Entonces, es importante conocer que todo paciente con cáncer de mama se tiene que hacer la clasificación molecular, principalmente con PAM50, para estar seguros de qué subtipo es. Entonces, el PAM50 nos va a dar un modelo y nos va a dar un modelo de predicción, principalmente de respuesta patológica completa en estos 133 pacientes que recibieron neoadjuvancia. Entonces, los pacientes que tienen más riesgo de hacer respuesta patológica van a tener más resultados de respuesta patológica completa, son los basales, con un odds ratio de 2.96 en comparación a los pacientes con luminal A que no tienen, ahí sí que un beneficio de darles terapia neoadjuvante. Entonces, es importante conocer de que el modelo de PAM50 nos puede utilizar para no solo dar quimioterapia, sino también para predecir el tratamiento a las pacientes que van a hacer respuesta a patología completa. Este es el modelo más reciente. Que yo no los conocía, pero se los traje para que sepamos que existe. Es el INCLUST, que es el estudio de Metabric. Es una integración de secuenciación de ADN y ARN que se validó en 1000 muestras de cáncer de mama. A diferencia de la clasificación del PAM50 o la clasificación de Perrault, que era 5, aquí dan 10 clusters. Se va a dar en base a qué alteración cromosómica tiene presente la paciente, qué estado hormonal tiene la paciente y en comparación al PAM50 nos va a dar si son luminales o no luminales. Y también tiene una implicancia en el pronóstico porque en base a estos clústeres vamos a ver si el paciente tiene buen o riesgo, ahí sí que buen pronóstico, riesgo intermedio o buen pronóstico. Entonces, esta es la clasificación reciente, es la clasificación Metabric o INCLUST. Hay que tomar en cuenta cuáles son las consideraciones sobre la clasificación molecular. Es importante su implementación porque hay falsos positivos.
hasta un 25% de los tumores HER2 positivos por inmunohistoquímica, al momento de hacerle un PAM50, salen negativos. Entonces, son pacientes que porque en inmunohistoquímica serían HER2 positivos y le damos trastuzumab o le damos pertuzumab, no va a tener ningún beneficio, entonces tiene poco poder pronóstico. En cambio, al hacer el PAM50 vamos a tener una mayor herramienta o vamos a tener un mayor uso de esta terapia a nivel predictivo. Entonces va a tener valor predictivo y valor pronóstico validado. Hay que tener en consideración que son pruebas costosas y no están disponibles en todos los centros. Y hay otras firmas, las firmas genéticas comerciales como son el MammaPrint y el Oncotype Diagnostic, son con la indicación de que se hacen en tumores luminal A o luminal B, HER2 negativo, y tienen estudios de validación fase 3 para dar factores pronósticos y predictivos. Entonces, no las voy a mencionar porque la MammaPrint y el Oncotype se tienen que mencionar ya cuando estemos en el tema de tratamiento, porque solo se van a dar en los tumores en lesiones tempranas, principalmente en tumores menores de 5 centímetros y que no expresen HER2 y que expresen receptores hormonales. Entonces, el MammaPrint y el Oncotype se dan para tumores luminales. Entonces, teniendo una buena clasificación de estos pacientes, vamos a poder hacer esta buena indicación de qué pacientes van a ser candidatos a MammaPrint o a Oncotype. Y por último, les traje la clasificación de St. Gallen. La clasificación de St. Gallen es la clasificación clínico-patológica que se dio en el 2011, según el consenso de St. Gallen, que nos da a través de los criterios clínicos y patológicos, nos va a dividir en luminales A, luminales B, HER2 sobreexpresado y basal-like. Luminal A son los que expresan receptores de estrógenos y progesterona, un HER2 negativo y un Ki67 menor de 14. Está el luminal B, que está subdividido, el luminal B HER2 negativo y el luminal B HER2 positivo. A diferencia del luminal A, el luminal B HER2 negativo, el Ki67 es arriba del 14. Y el luminal B HER2 positivo, el Ki67 ya no tiene ningún valor, solo que aquí el HER2 está positivo. El HER2 sobreexpresado es HER2 positivo o no luminal, donde no hay ni estrógenos ni progesterona, solo está positivo el HER2. Y el basal-like, que es el triple negativo, que es estrógenos y progesterona negativos y HER2 negativo. ¿Para qué se utiliza esa clasificación clínico-patológica de St. Gallen? Es principalmente para las recomendaciones predictivas. ¿A qué pacientes van a ser candidatos a terapia endocrina, a quimioterapia o terapia molecular? La tipificación, como ya la conocemos según la JCC, está dada por el TNM, que va desde la etapa 4, T es el tamaño de la N son los ganglios, M son las metástasis a distancia. ¿Y para qué utilizamos la clasificación? Es para dar la supervivencia o valor pronóstico. La etapa clínica 0 van a estar vivos a 10 años el 90%, y la etapa clínica 4 van a estar vivos a 10 años el 10%. Entonces es importante que después de tener el diagnóstico molecular hay que estadificar a la paciente. El tamizaje se puede hacer en base a autoexploración mamaria, resonancia magnética en pacientes de alto riesgo, autoexploración médica y la mamografía, que es el estudio especial para hacer tamizaje en población general. La exploración mamaria va a ser la oportunidad para concientizar y educar a las pacientes. No tiene ningún beneficio en la detección temprana o la reducción de mortalidad por cáncer de mama. Entonces, prácticamente solo se utiliza para hacer para que todas las pacientes conozcan que existe el cáncer de mama y, obviamente, como dice aquí, solo hacer conciencia. La exploración clínica, esta sí tiene utilidad. O sea, toda paciente con sospecha de cáncer de mama hay que palparla. Va a haber una mayor detección en tumores arriba de 2 centímetros y en clínicos expertos se pueden diagnosticar tumores menores de 2 centímetros, con una sensibilidad bastante alta y una especificidad de un 88 hasta un 96%, con un valor predictivo positivo bajo, porque vamos siempre a necesitar la biopsia. La mamografía de tamizaje es el estudio de elección. Se utilizan dos proyecciones, la medio lateral obliqua y la cefalocaudal. La medio lateral obliqua es para ver ganglio linfático, la cefalocaudal para ver la glándula mamaria. Se utiliza para mujeres asintomáticas, o sea, y para detección temprana, o sea, mujer en población global. Va a haber una reducción de un 25%, principalmente en mujeres arriba de los 50 años, y mujeres de 69 años es una reducción incluso mayor. Va a haber falsos positivos hasta un 12%,
y las sensibilidades de especificidad van a variar dependiendo del tamaño, a la densidad mamaria, la edad del diagnóstico, el estado hormonal, el uso de terapia hormonal, la cirugía, si hay cirugías previas mamarias, el índice de masa corporal, la calidad de la imagen. No es lo mismo de, de, de una digital o no digital, y la habilidad del radiólogo para poder interpretar las lesiones. Tiene una sensibilidad de un 75% y es menor en mujeres de 40 años, que da una sensibilidad de 50 a 58%, y es mayor en mujeres de 65 años, que da una sensibilidad de incluso 94%. La resonancia magnética no es un estudio recomendado para hacer en población general, solo está indicada para pacientes de riesgo elevado, que son los pacientes que ya las había mencionado, que tengan mutaciones conocidas de BRCA1, BRCA2. Es útil hacerlo en pacientes jóvenes, da una sensibilidad bastante alta, hasta de un 100%, una especificidad alta de un 97%, y hay un alto índice de falsos positivos. Ahorita vamos a ver cuál es la evidencia clínica para hacer tamizaje de cáncer de mama. Las guías dicen que hay que hacer tamizaje con mamografía anual, empezando a los 40 años. Unos estudios actualizados que fueron 600,000 pacientes que se les hizo, mujeres que se les hizo mamografía, que son estudios, como ven, desde 1963 hasta de 1980, porque se necesita bastante tiempo para ver si esta prueba tiene algún beneficio en disminución de la mortalidad. Entonces, como ven, son estudios que se hicieron principalmente en Europa. Y como ven, el intervalo de la mamografía es distinto en cada estudio. Estudios se hicieron de 1 año a 2 años. El tercio de los pacientes tenían imagen de base, o sea que no tuvieron un buen poder estadístico los estudios. El 24% de las pacientes tenía una mamografía, en el brazo control se hicieron mamografía, o sea que contaminaron la muestra. Y lo que dicen los autores en conclusión, que el tamizaje sí reduce la mortalidad por cáncer de mama hasta un 15%, con un beneficio absoluto de 0.04%, pero se necesitan invitar 2,000 mujeres a hacer tamizaje por 10 años para prolongar una sobrevida. Va a haber 30% de sobrediagnóstico y sobretratamiento, principalmente en los carcinomas lobulares in situ o en los tumores tempranos, que vamos a hacer más, va a haber más chance de hacer biopsias innecesarias, y se produce estrés psicológico en los pacientes que tengan falsos positivos, porque vamos a tener que hacer un procedimiento adicional. Hay menores, algo de consideración es en pacientes jóvenes. Hay menor incidencia de cáncer de mama en jóvenes, o sea que el beneficio absoluto va a ser reducido. En mujeres con alto riesgo, pues sí va a ser de mayor beneficio, pero va a haber menos beneficio cuando la paciente tenga mayor densidad mamaria, porque va a dar más falsos positivos. Y hay que tener esto, que hacer un programa de tamizaje general, global, en pacientes menores de 40 años va a tener implicaciones financieras para países, principalmente como nosotros, que estamos en vías de desarrollo. ¿Qué dicen las guías clínicas respecto al tamizaje? Les voy a mencionar la de la American Cancer Society, que dice que la autoexploración se tiene que hacer iniciando después de los 20 años, y dice que es opcional. La exploración clínica se puede hacer de entre los 20 a los 30 años, cada 3 años, y a partir de los 40 años se tiene que hacer anual. Y la mamografía dice que se tiene que hacer anual a partir de los 40 años. Las guías de la NCCN dice que la autoexploración mamaria se tiene que hacer una sensibilización mamaria a partir de los 20 años, cada 1 a cada 3 años, mujeres de 20 a 40, y anual a partir de los 40. Y la mamografía se tiene que hacer anual a partir de los 40. En pacientes de alto riesgo, solo les voy a mencionar lo más importante, que la guía de la NCCN dice que se tiene que hacer sensibilidad mamaria hasta que la operación se tiene que comenzar a partir de los 18 años, con una mamografía anual y examen clínico cada 6 a cada 12 meses, y se tiene que iniciar de 5 a 10 años antes del diagnóstico del caso más joven del familiar, y se tiene que hacer una resonancia magnética adjunta a la mamografía. ¿Por qué vamos a hacer estos programas de tamizaje o de diagnóstico temprano? Les traje esta corte, es una corte mexicana. Los tumores de etapa clínica 1 van a estar en gris, etapa clínica 2 van a estar en azul, y etapa clínica localmente avanzada, etapa clínica 4 van a estar en rojo. Entonces, en México se diagnostican más etapa clínica 4 en comparación a Estados Unidos. Entonces, desde el 90, 2002 y 2006, hay más diagnósticos de etapa clínica 3 y etapa clínica 4. Y en comparación a Estados Unidos, donde se detectan
estadio 0 a 1, que es hasta un 60%. En México solo se detectan etapa clínica 0 a 1, de un 5 a un 10%. Entonces, hacerlo, el programa de tamizaje, pues sí va a tener una mayor beneficio en detección temprana, y al tener una detección temprana vamos a tener una disminución de la mortalidad por cáncer de mama. Y para concluir, el cáncer de mama es un problema de salud pública. Conocer las vías de desarrollo de cáncer de mama tiene importantes beneficios tanto en diagnóstico, en el pronóstico y el tratamiento. Van a haber factores bien identificados, cuáles son modificables, como van a ser los reproductivos, el sedentarismo, la obesidad, la terapia de reemplazo hormonal, y los no modificables, como van a ser la edad o el género, que también es importante al momento de hacer el modelo de Gale. Y es importante realizar la clasificación intrínseca, que se puede hacer a nivel molecular con el PAM50, o clínico-patológica, que es la clasificación de Fangali. Y para concluir, el tamizaje reduce la mortalidad por cáncer de mama específico hasta de un 15%. Y nada más. No sé si tienen alguna duda. Muy buenas tardes, doctor. Primero que nada, pues me encantó su clase y aprendí un montón. Y hubieron muchas cosas que pues, pude aclarar. Solo le quería preguntar algo. Fíjese que como usted mencionaba que era un factor de riesgo las cicatrices radiales, pero usted lo mencionaba por el uso de biopsias. Ahora me pregunto yo, las mujeres que se realizan aumento mamario, como eso quedan cicatrices también de plano es como un factor de riesgo. Entonces, Fíjate que esto ya habías hecho estudios grandes, implantes mamarios, dijo en específico, ¿verdad? o sea que si es un factor de riesgo Perdón, el aumento de mamas. ¿me escucha? Sí, sí. Sí, fíjate, da un Sí, los pequeño, implantes, dijo. sí, da un riesgo aumentado, pero el riesgo no pasa de 1%. Y principalmente el riesgo va a ser en hacer linfomas de mama, porque da mayor inflamación. Hay una inflamación crónica. En lugar de hacer carcinomas epiteliales, hacen linfomas. Pero el riesgo no pasa de 1%, o sea que es un riesgo bajo. Muchísimas gracias. Doctor, buenas noches. Bueno, dale, Arellano. Con una duda, en las pacientes con lesiones proliferativas, ya sea sin atipia o con atipia, el seguimiento con esas pacientes después del diagnóstico sería con la mamografía igual cada 6 meses por ser de alto riesgo, o hay algún procedimiento quirúrgico para reducir el riesgo de que se convierta en... Acuérdate que las proliferativas con y sin atipia es un diagnóstico histológico. Entonces ya son pacientes ya diagnosticados, entonces se recomienda que se haga una excisión de la lesión. Ah, ok. Y es importante que a estas pacientes les hagas un modelo de modificado de Gale. Es decir, si tienen más de 1.67, le puedes dar estrategias de quimioprevención. La quimioprevención, sí, pues. Ok, gracias, doctor. Porque el riesgo es un carcinoma nuclear in situ, y si es multifocal es un riesgo prácticamente de 10. Entonces las hace el modelo de Gale, como está incluido esas lesiones en el modelo de Gale, es importante darles quimioprevención.